Dari, el 40% de la población mundial padece algún tipo de trastorno del sueño. Y con la finalidad de poder prevenir y manejar el trastorno del sueño y fomentar también los beneficios que tiene el buen dormir para la salud, el 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño. Tremendo, porque aparte con estos días de calor, la gente que no tiene aire o se te corta la luz debe ser imposible. Pero bueno, habla de una constante, ¿no? Cuando te Sí, pasa que no puedes dormir, necesitas algún aditivo, alguna pastilla, no sé, ¿viste? sí. Bueno, por eso ahora vamos a hablar con Julieta Orlandi, que es médica especialista en geriatría y medicina interna, matrícula número 144.666 y además coordina el área clínica médica del Sanatorio San Gabriel. Hola, Julieta Orlandi, ¿cómo estás? Bienvenida. Rocío y Darío, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo es? Muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros bien, acá pasando el calor. ¿Vos cómo estás? Tremendo, bueno, en todo el país. Sí, sí. Bueno, tiene mucho que ver también con el mal dormir, el calor que estamos viviendo. Exactamente, exactamente. Creo que más allá de todos los factores, ¿no? De comportamiento que tenemos implicados en el mal dormir, hoy en día creo que tenemos un factor extra, Sí, directo, esto a través del calor. En cierta forma directo. Por supuesto, al estar incómodo uno no puede dormir en buenas condiciones, no puede alcanzar un sueño reparador, y también indirecto por las preocupaciones, ¿no?, que tenemos, creo, hoy en día todos los argentinos con este tema de los cortes de luz tan frecuentes. claro, claro, sí, sí. Algo que está sucediendo y que se puede ver no solamente escuchando, ¿no?, los comentarios de no, dormí mal porque no tuve luz, sino también viendo el aspecto de las personas, porque el estado de ánimo se afecta mucho por el mal dormir. Exactamente, sí. Digamos, el mal dormir tiene muchas consecuencias. Primero, algunas que son a nivel inmediato, y que las podemos percibir tal como vos dijiste, estar irritable al día siguiente, estar cansado. Muchas veces también si tenemos un mal dormir podemos tener episodios donde sin darnos cuenta nos podemos quedar dormidos y eso puede llevar a accidentes. Claro, Y después tenemos, sí, como por ejemplo, todas las alteraciones metabólicas como aumento de resistencia a la insulina, aumento del azúcar en sangre, aumento de los factores de riesgo cardiovasculares. Eso ya, digamos, son cuestiones que se van a ver a nivel crónico. claro, sí, sí. ¿Qué sería dormir bien? ¿Cuáles son los ítems que hay que llenar para decir, bueno, dormí bien? Bueno, es una excelente pregunta. El dormir bien va a ser propio de cada individuo. No tenemos que pensar que todos tenemos que dormir 8 horas. Sí, Hay muchas personas que son de hábitos noctámbulos, hay personas que no. Entonces, el dormir, si bien lo tenemos hoy en día como una construcción cultural, ¿no?, que se debe dormir de tal hora y que debemos dormir 8 horas, no siempre es así. Esto tiene que ser propio de cada individuo. Y lo que hay que tener en cuenta es la repercusión que tiene, entre comillas, ese mal dormir. Por ejemplo, sí, hay personas que duermen 5 horas. Y con esas 5 horas durante el día ellos están activos, atentos, no tienen episodios de cansancio extremo, de somnolencia. La verdad es que pueden dormir tranquilamente esa cantidad de horas y esa cantidad de horas es apropiada al individuo. Lo que tenemos que tomar en cuenta, más que nada, cuando hablamos de un mal dormir, cuando esta cuestión debería preocuparnos es, más allá del tiempo, ¿no?, el tiempo que damos a dormir, la frecuencia o incluso las horas, son las consecuencias que nosotros tenemos al día siguiente. Por ejemplo, incluso si dormimos 9 horas y nosotros nos levantamos cansados, sí. aturdidos, durante el día tenemos falta de atención, esos son los principales pautas de alarma. O por ejemplo, tenemos dolores de cabeza, tenemos dolores articulares, todas esas cuestiones tenemos que prestar atención. Y siempre, por supuesto, es muy importante consultar al médico. Sí, sí, eso es fundamental. Y sobre todo porque hay muchas personas que en la desesperación del querer dormir por no poder conciliar el sueño, se automedican y esto termina todavía dificultando más el sueño, ¿no? Es un tema muy interesante. La verdad es que primero la automedicación siempre hay que tratar de no hacerla. Y por otro lado, la mayoría de los fármacos que actúan en el sueño, ¿no? Tenemos dos grandes tipos que son los inductores y los prolongadores, ¿bien? Quienes hacen que nos podamos dormir inmediatamente
y algunos medicamentos que hacen que tengamos una cantidad de sueño más larga. Pero ninguno de estos medicamentos va a actuar sobre la etapa del sueño que es reparadora. El sueño tiene 5 etapas y solo una de ellas es el sueño reparador. Claro. Ninguno de los fármacos actúa sobre esta, por eso, por más que la persona se duerma o duerma más horas, se va a levantar con la sensación de no haber descansado. Y después, con el tiempo, estos fármacos generan tolerancia, hay que empezar a aumentar las dosis para tener los mismos efectos. Por eso siempre deben ser prescritos por un médico, deben ser utilizados por periodos cortos de tiempo, y lo que hay que hacer hincapié es los motivos por los cuales tenemos un mal dormir. Como por ejemplo, un motivo muy frecuente es el bruxismo, que son las personas que aprietan muy fuerte los dientes cuando duermen. Eso les genera un mal dormir, les genera muchas consecuencias al día siguiente, como dolores de cabeza, dolores articulares, problemas en los dientes. O por ejemplo, las personas que roncan, que en medicina lo llamamos apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué ronca la persona? Porque se queda sin aire, porque tiene alguna obstrucción en la vía aérea que no permite que el aire entre en forma correcta. Entonces, el ronquido, cada vez que la persona hace el ronquido, inconscientemente es como si se despertara. Entonces, a diferencia de lo que pensamos tanto tiempo, ¿no? De, ay, mira cómo ronco, es que durmió bien, Claro, durmió mucho. Un tronco. Exactamente. Eso es un tema muy interesante a tener en cuenta. Puede ser que una persona ronque por un periodo agudo porque esté cursando alguna infección de la vía respiratoria superior, por ejemplo, mocos en los chicos, o también nos pasa en los adultos. ¿Y puede ser que según la posición en que duermas o que hayas ingerido alcohol y esas cosas, que puede provocar ronquido, o es simplemente porque puede ser que estés en proceso de un resfrío y esas cosas? No, puede ser por las dos cosas. Igual es mucho más frecuente que uno ronque cuando está acostado boca arriba. ¿Por qué? Arriba. Porque la vía respiratoria, ¿sí? Digamos, pensemos en nuestro cuello. Si nosotros estamos acostados boca arriba, el cuello se colapsa un poco, ¿sí? Claro. Genera más peso. Entonces eso colapsa la vía respiratoria y la persona tiene que hacer fuerza para destapar ese colapso y poder respirar mejor. Uh-huh. Hay cuestiones donde hay hay casos donde hay alguna cuestión clínica muy puntual y hay cuestiones que son multifactoriales, como por ejemplo los pacientes con obesidad. Okay. Es muy común este tipo de ronquido en los pacientes con obesidad. Y a su vez, permitime decir algo más, también aumenta mucho los factores de riesgo cardiovascular, este síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea que cada persona que ronca tenemos que insistirle para que vaya al médico. Claro. Y ni que hablar que durante el día puede quedarse dormido y tener accidentes de tránsito mientras va manejando. Así que es un tema importantísimo a tener en cuenta. Julieta, te quería preguntar algo que se me pasó antes, que si había alguna manera natural, porque hablábamos de que el sueño no hay manera de que te venga por alguna manera de tomar pastillas, esa cosa que no conviene. ¿Hay una manera natural de inducir el sueño, es decir, por ahí con tés u otras cosas? Muchísimas. Igual pensemos que todo lo que nosotros agreguemos en nuestro cuerpo, ya sea a través de té, a través de medicina ayurveda, flores de Bach, son cuestiones externas. Okay. Lo primero y lo más importante es tratar de hacer lo que se llama higiene del sueño, ¿bien? Mantener un sueño regular, tratar de no dormir siestas, hacer actividad física y estar expuestos a la luz solar. Estos son como los principales tips. La actividad física se recomienda hacerla preferentemente por la mañana. Ajá. Y por otro lado, también tratar de evitar el mate, algunos tipos de té y la cafeína antes de irse a dormir. Fundamental. Fundamental, exactamente. Tratar de hacer una cena liviana, no acostarse inmediatamente después de dormir, no mirar el celular antes de dormirse por los estímulos lumínicos, lo mismo no dormir con la televisión, no dormir con luces tenues. Y hay un consejo que para mí es uno de los mejores, hablando de sustancias, que incluso funciona mejor que que es la aromaterapia. ¿Y por qué? Porque el olfato es el sentido que tiene más relación directa en la parte del cerebro donde están las emociones. Claro. Y está corroborado que, por ejemplo, aromas como lavanda y vainilla nos ayudan a que podamos descansar mejor.
porque generan un estado de placer, un estado de relajación en el cuerpo totalmente en forma natural. Buenísimo, la verdad que hay que tomar, yo tengo que Sí. tomar muchos consejitos y empezar Totalmente. a aplicarlos, Julieta, Sí, sí, porque vivimos tan acelerados todo el tiempo que cuesta a veces pensar en lo más importante que es dormir, porque es lo que nos da la energía para encarar otro día. Pero me esclareció esto de que Exactamente. 5 horas no pasa nada si dormís 5 horas, viste que uno está pendiente, es el mito de las 8 horas, que es como que el sueño que perfecto, Sí. tenés que dormir 8 horas, si no descansaste mal. Me parece que está bueno desmitificar eso. Totalmente, totalmente. Es importante, y creo que hoy en día con tanta globalización, tanta información, que todos queremos actuar de la misma forma. Es muy Claro. importante pensar siempre en medicina en el individuo que nosotros tenemos delante. Cada individuo es único. Y por Sí. otro lado, otro dato más, que el sueño cada 10 años disminuye 30 minutos promedio. Así que no esperemos tener el mismo tiempo de sueño cuando somos jóvenes que cuando somos adultos mayores. Ah, claro, ahí vamos a tener que dormir un poquito más Al durante el revés, día. Al revés, perdón, dormir un poquito menos, poquito pero menos. capaz durante el día. Yo veo a mi abuelo, por ejemplo, que a veces se duerme un poco en algunos lugares. La siesta, ¿no? Sí, como más siesta, y de noche, claro, tarda mucho más en dormirse. Exactamente, y por lo general ahí es cuando empiezan a recurrir a fármacos, ¿no? Sí, Y bueno, después tenemos los efectos adversos que ya les había mencionado anteriormente, sin nombrar muchos más. Y después también, sí. si tenemos un mal dormir, siempre consultar a nuestro médico. Puede haber cuestiones clínicas como, por ejemplo, un exceso de corticoides, diabetes, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de piernas inquietas, epilepsia. Hay muchísimas causas médicas tratables que pueden generarnos un mal dormir. Julieta, te agradecemos muchísimo, fue muy interesante todo lo que nos contaste y nos dejaste aparte una tareita importante para hacer en casa y empezar a dormir bien. Muchísimas gracias, el gusto es mío, chicos. Abrazo grande. Así Un abrazo. pasaba Julieta Orlandi, médica especialista en geriatría y medicina interna, matrícula nacional número 144.666, matrícula provincial 551.345 y además coordina el área de clínica médica del Sanatorio San Gabriel para hablar sobre que el 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño.